Que Dios bendiga a cada una de las personas que van a ver este video. Este video no lo hago con el fin de ofender a la gente, sino simplemente para que la palabra de Dios sea conocida, para que su voluntad sea conocida, porque dice la Biblia que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que seamos enteramente aptos para toda buena obra. También dice otra parte de la escritura que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es necesario predicar, porque dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay cosas que a veces nosotros sentimos que no están mal a nuestros propios ojos, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios son cosas que no están bien. Dice la Biblia que todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión. Y que también que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Entonces es necesario que nosotros conozcamos sobre este tema para que Dios sea glorificado, para que sea conocida su voluntad, y la gloria siempre es de Él, ¿verdad? Nosotros solamente somos personas que Dios ha tenido misericordia, que nos ha restaurado, y ahorita nosotros predicamos su palabra, ¿verdad? Pero nosotros somos pecadores también, ¿verdad? Restaurados por el poder de Dios, restaurados por el poder de Dios, ¿verdad? Por la misericordia de Dios. Entonces, esta vez quisiera compartirles, para gloria de Dios, un tema que se llama el pecado de la idolatría. El pecado de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿En dónde comienza la idolatría? ¿Y por qué es importante predicar este tema, verdad? Y quisiera dejarles un pasaje por aquí en Apocalipsis 21:8. Es necesario que nosotros empecemos a leer nuestras Biblias, ¿verdad? Porque la Biblia es como el manual para llegar con Dios. Es un libro muy diferente a todos los demás libros. Este libro es un libro de inspiración divina. Yo en algún momento pensé que había sido escritos por hombres. Y realmente sí, Dios utilizó hombres, pero hombres que les dio de su Espíritu Santo, y Él mismo utilizó a esos hombres para escribir. Ahora que he leído un poquito más y que Dios me ha dado entendimiento, ahora entiendo que no es cualquier libro, porque este libro lo escribieron entre 38 y 40 hombres aproximadamente, de diferentes tiempos, y todos hablan de un mismo Dios. Tienen acontecimientos que están pasando, que fueron profetizados desde hace 2000 años, incluso algunos un poco más. El Antiguo Testamento venía hablando muchos años antes sobre la venida del Mesías. Entonces es un libro totalmente diferente, de inspiración divina, que Dios nos dejó para que nosotros conozcamos lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Y para que nosotros algún día vayamos con Él. Entonces quisiera yo dejarles este pasaje en Apocalipsis 21:8, para que veamos lo grave que es este pecado de la idolatría, ¿verdad? Porque son pecados graves, pero vamos a ver en qué consiste y por qué es tan grave ante los ojos de Dios. Dice así en el nombre de Jesús: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos diferentes pecados, ¿verdad? Fornicarios, hechiceros, mentirosos. Es malo mentir. No le enseñemos a nuestros hijos a mentir. A veces hacemos cosas tan absurdas y no sabemos que le estamos causando un mal a nuestros hijos. Una vez me tocó venir en una combi donde un señor le marcó a su esposa por teléfono, venía del fútbol y él venía con su hijo. Y él incitó a su hijo que le mintiera a su mamá, que iban ya llegando, pero ellos iban lejos todavía, ¿verdad? Entonces son cosas que nosotros adoptamos, las practicamos día a día, pero no es bueno mentir. No se gana nada bueno con mentir. A veces para sostener una mentira tienes que decir otras 20.
Y no, es absurdo mentir. Bueno, pero ese no es el tema es la idolatría, ¿verdad? El pecado de la idolatría es un pecado grave, pero a la vez toda la persona que aún está con vida tiene la oportunidad de arrepentirse. Y ese es el motivo de la predicación. No es el motivo de la predicación atacar a las personas, sino predicarle a la persona para que la persona deje de practicar eso, ¿verdad? Y se salve, porque dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, afortunadamente, Dios nos dejó su palabra para guiarnos al arrepentimiento, para que nosotros dejemos esas conductas y no vayamos a ese lugar de condenación, porque es un lugar tan terrible que Dios no quiere que vayamos ahí. Toda la gente que va a ir ahí es porque no se quiso arrepentir de su maldad, ¿eh? Tal vez en algún momento se le predicó, en algún momento se le dijo y la persona no quiso apartarse de eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra ídolo viene de la palabra griega eidolón, y su significado es una imagen de culto, implícitamente un dios falso, imagen para adoración, por implicación un dios pagano. Entonces vemos que la palabra ídolo se refiere a una imagen a la que se le da culto, ¿verdad? No cualquier imagen, porque pues a veces pues nuestras playeras vienen estampadas, los billetes traen imágenes, ¿verdad? Pero eso no se vuelve pecado hasta que yo le empiezo a rendir un culto a esa imagen. Ya sea que yo le empiece a hablar a esa imagen o pensar que tiene algún poder. Porque realmente ahí ya es cuando empieza la idolatría, que ya le prendo una veladora a tal imagen porque quiero que me haga un favor, etcétera, ¿verdad? Entonces la idolatría comienza cuando tú le empiezas a dar culto a la imagen. Igual, el dinero se puede volver en un ídolo también si nosotros solamente vivimos para generar dinero, ¿verdad? O estamos obsesionados con el dinero, también se puede volver un ídolo. Todo aquello que le robe el lugar a Dios se puede convertir en un ídolo también. Porque Dios tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. Dice, es un mandamiento, de hecho, que amaremos a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, sobre todo. Y eso no es un beneficio para Dios, sino que es un beneficio para nosotros, porque Dios es eterno, ¿verdad? Todas las cosas son temporales. Si yo amo más a mi dinero, cuando yo me muera no me voy a poder llevar ni un peso de eso, ¿verdad? Entonces, cuando yo amo a Dios, Dios va a estar para siempre en la eternidad, ¿verdad? Yo voy a estar con Él. Entonces, por eso a mí es el que me conviene. Cuando Dios me da un mandamiento, no es porque le convenga a Él, porque Dios, aunque todo el ser humano no existiera, Él sigue siendo Dios. Tiene ángeles, tiene arcángeles, tiene más seres. O sea, que si se pierde uno de nosotros, a Él no le perjudica nada. Él no quiere que sea así, ¿verdad? Pero depende de nosotros. Bueno, un idólatra es alguien que da culto o adoración a las imágenes. Este pecado ha estado presente en diversas culturas, como por ejemplo, los egipcios eran una civilización que tenía una infinidad de dioses, muchos dioses, que un dios para el río, un dios del sol, un dios de la muerte, un dios de esto, un dios de aquello. Ha estado presente ese pecado en varias civilizaciones. Los griegos también lo mismo, tenían diferentes dioses. Los aztecas también. ¿Quién no ha escuchado de Tlaloc? Se me van los nombres, son muchos. Pero los aztecas también tuvieron diferentes dioses, ¿verdad? Los mayas también, etcétera, muchísimos dioses. Actualmente se sigue practicando la idolatría, solamente que ha cambiado las imágenes. O sea que hoy se sigue practicando esa misma idolatría que practicaban esas civilizaciones, solamente que ahora han cambiado los rostros de esas imágenes. No sé si antes los aztecas adoraban a la diosa de la muerte, solamente ha cambiado. Ahorita adoran a la Santa Muerte, ¿verdad? Entre comillas, porque de santa no tiene nada. El único santo es Dios, y a todos aquellos que Él les da de su Espíritu Santo. Un ser humano puede llegar a ser santo cuando Dios le da de su Espíritu Santo. Por decir, los discípulos que anduvieron con Jesús,
ellos llegó un momento que descendió el Espíritu Santo a habitar sobre ellos, y eso es lo que hace a una persona santo. No es que a un concilio diga tú vas a ser santo, no, eso es totalmente erróneo. Un santo solamente Dios lo puede determinar. ¿Y cómo lo determina? Porque Dios le da de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, las imágenes no son santas, la muerte no es santa. Gloria a Dios. La razón por que el ser humano cae en idolatría a veces es por ignorancia. O sea, muchas gentes están en la idolatría por ignorancia, ¿verdad? Porque piensan que es un Dios, es lo que nos ha vendido las instituciones religiosas, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que a veces las instituciones religiosas no les interesa la salvación de las personas. Lo que las instituciones religiosas les interesa es seguir manteniendo un estatus económico, ¿verdad? Porque eso es un negocio. Entonces mucha gente por ignorancia, porque de pequeño así le han dicho, ¿verdad? Lo han heredado muchas veces de nuestros padres. Pues muchos de nosotros nacimos en la religión tradicional y heredamos esa religión sin nosotros pensar si estamos en lo correcto o en lo correcto. Simplemente lo vamos heredando y viene por herencia, gloria a Dios. ¿Y por qué se cae en la idolatría? ¿Por qué se cae en la idolatría? Porque el ser humano tiene esa idea errónea de querer un Dios a su manera, ¿verdad? Que le cumpla sus deseos, que le cumpla sus caprichos a veces, hermanos, gloria a Dios. Anda buscando a alguien que le dé suerte para el amor, que le dé suerte para su negocio, ¿verdad? Y aunque Dios es bueno, pero Dios no trabaja así. Porque si hubiera un Dios que nos cumpliera todas las cosas que nosotros quisiéramos, entonces en ese momento dejaría de ser Dios y se convertiría en una especie de genio de la lámpara que está a las órdenes del ser humano, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros somos criaturas de Dios. Nosotros fuimos diseñados para obedecerle a Él, no Él para estarnos cumpliendo nuestros caprichos, ¿verdad? Como nosotros queramos. Entonces mucha gente cae en esos engaños porque dice, no, pues dicen que la muerte es muy milagrosa, entonces yo la voy a empezar a servir, le voy a empezar a poner una manzana, le voy a empezar a poner una veladora, y sin pensarlo está cayendo en la idolatría, porque le está rindiendo culto a esa imagen, ¿verdad? Lo mismo puede pasar con las imágenes que hacen de las muchas vírgenes que existen, ¿verdad? La única virgen relevante que habla en la Biblia es la Virgen María, pero ella era hebrea, no era mexicana, como nos han venido a vender aquí una virgen morena, que no sé de dónde salió, ¿verdad? Porque aquí le pusieron Guadalupe y la hicieron morena con rasgos indígenas para que ese ídolo lo acogiera los mexicanos, ¿verdad? Y como nosotros adoptamos las cosas por tradición, a veces tenemos tendencia a caer en la idolatría. Hay que tener en cuenta que han hecho demasiadas imágenes, pero ellos no son Dios y no representan a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios es espíritu. O sea, Dios no es una piedra, ese tipo de objetos no tienen ningún poder, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que usar un poquito la inteligencia y no seguir las cosas solamente por tradición o por costumbre. Lo digo con todo respeto. Yo sé que hay personas que a veces se enojan, pero es necesario predicar esto para que la gente no se pierda. Yo prefiero que la gente se enoje, pero que se ponga a reflexionarlo, a meditarlo en su casa y que llegue a un arrepentimiento y que la gente se salve. Pues esa es la intención de la predicación. Cuando Jesucristo anduvo predicando, en el momento mucha gente aceptó y algunos otros no aceptaron, algunos otros se enojaron, se lo querían hasta matar, pero algunos después se arrepintieron más adelante a través de la predicación. Entonces esa es la intención de la predicación, no es juzgar la predicación, sino que es corregir, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, nada más, gloria a Dios. Entonces el ser humano está buscando a alguien que le cumpla sus deseos y por eso cae en idolatría. Dios es bueno, hermanos, o sea, Dios es bueno. Incluso hay gente que blasfema contra Dios, hay gente que adora a cosas que no son Dios,
que cuando le va bien le da crédito a algo que no es Dios, y sin embargo Dios le da permiso, le da tiempo a la persona para que se arrepienta. Dice la Biblia que Dios es tan bueno que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Hay gente que no cree en Dios, que blasfema contra Dios, y sin embargo Dios le está dando de sus beneficios. O sea, está haciendo producir la tierra y la lluvia para que esa persona coma, porque Dios no quiere que se pierda, hermanos. Entonces, ese es el motivo de la predicación, es el motivo por qué Jesucristo predicó, por qué los discípulos predicaron, y por qué nosotros como creyentes también tenemos que predicar, pero la palabra de Dios, no religiones muertas que no salvan, no religiones que mezclaron la Biblia con tradiciones. Hay religiones que tomaron parte de la Escritura y hicieron una mezcla de tradiciones que había aquí en México, pero no es la voluntad de Dios esa. Nunca ha sido la voluntad de Dios que nosotros le hagamos culto a las imágenes, ¿verdad? Sino que Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra. ¿De qué sirve que yo le diera culto a una imagen, le doy una veladora, una manzana, que me la lleve yo de rodillas de aquí hasta México, de ida y venida, pero si yo no obedezco su palabra? O sea, ¿de qué sirve? O sea, son obras que se hacen sin pensar. O sea, también ¿de qué sirve que yo me cargue esa imagen, la lleve en procesión, le haga fiesta? Eso no está sirviendo a Dios, porque esas fiestas son para darle gusto a la carne, ¿verdad? Porque ahí nos emborrachamos, ahí hay peleas, ahí hay una serie de cuestiones que no glorifican a Dios. Lo que glorifica a Dios es leer su palabra, predicar su palabra, tratar de vivir rectamente delante de Él, ¿verdad? Ayunar, orar, hacer misericordia con las personas, practicar el perdón. Todo ese tipo de cosas las estamos dejando por servir a imágenes que no tienen ningún poder, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay que recordar que nosotros somos las criaturas, que nosotros tenemos que servirle a Él. Vamos a ver en la Biblia por qué Dios condena la idolatría, ¿verdad? Y esto es un mandamiento incluso que viene en el Éxodo 20, del 4 al 6. Vamos a ver Éxodo 20, del 4 al 6. Es un mandamiento que Dios le dejó al pueblo de Israel, ¿verdad? Éxodo 20, del 4 al 6. Tal vez algunos hayan leído sobre esto, ¿verdad? Y tal vez algunos no, pero lo pueden investigar. Dios sacó a su pueblo de la cautividad de Egipto, el pueblo de Israel. Es un pueblo privilegiado porque es un pueblo que Dios escogió como nación propia. Como dice la Biblia, que aunque Él hizo a todas las personas, la humanidad estaba tan corrompida, pero Él en su misericordia decidió escogerse un pueblo propio, de donde viniera el Salvador del mundo. Y este es el pueblo de Israel, que en un tiempo estuvo cautivo en Egipto, ¿verdad? Entonces Dios lo que hizo, que llegó a sacarlos de la cautividad de Egipto. En ese momento el faraón de Egipto tenía uno de los imperios más poderosos de esos tiempos, que era imposible que alguien fuera y sacara una nación de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios sacó a la nación de Israel con grandes plagas que le mandó a Faraón, porque Faraón no quería sacar a su pueblo, ¿verdad? Pero Dios le demostró el poder a su pueblo porque Él doblegó el orgullo de Faraón, porque Faraón no quería dejarlos ir. Entonces le mandó muchas plagas a Faraón, sacó a su pueblo, abrió el mar rojo y su pueblo pasó en seco. Entonces Él le demostró el poder a su pueblo y les puso mandamientos porque el pueblo estaba acostumbrado a adorar las imágenes que había en Egipto, a todas esas imágenes. Entonces Dios les dijo a su pueblo, en Éxodo 20, del 4 al 6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces Dios le prohibió a su pueblo que se hiciera imagen, y no se puede hacer imagen para inclinarse a ella, ni siquiera para honrarle. O sea, honrarle, nada para honrarle. Gloria a Dios, porque es un mandamiento de parte de Dios. Entonces Dios le prohibió a su pueblo que se hicieran imágenes para adorarlas e inclinarse a ellas. Vemos que más adelantito se les olvidó el mandamiento a ellos. Se hicieron un becerro de oro y le hicieron fiesta, como hoy se acostumbra a hacer fiesta. Se alegraron, tomaron y todo eso. Entonces Dios se enojó porque ellos le hicieron homenaje a esa imagen, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, porque a Dios no le gusta eso. Eso entra en la idolatría. Gloria a Dios. Vamos a leer también un pasaje en Deuteronomio 4:15 al 18. Esto de la idolatría viene bien respaldado, o sea, no hay falla. Lo que pasa es que a veces nosotros nos dejamos guiar ciegamente por las instituciones religiosas, ¿verdad? Pero Dios en toda su palabra siempre ha predicado en contra de las imágenes. Siempre ha predicado en contra de las imágenes. ¿Por qué? Porque nadie ha ido al cielo para decir así es la Virgen, así es San Pablo, así es San Pedro, así es. Por eso dice, no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo porque tú no has ido. Todo eso que se hace ha salido de la imaginación del ser humano, con el fin de hacer negocio, hermanos. Gloria a Dios. 4 del 15 al 18. Gloria a Dios, dice en el nombre de Jesús. Guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, de efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Gloria a Dios. Aquí le está diciendo esto al pueblo de Israel, hermanos, porque cuando Él se les manifestó en forma espiritual de diversas maneras. A Moisés se le manifestó primeramente en una zarza ardiendo. Dios se le manifestó ahí. Después se les manifestó en una columna de humo y de fuego, de diversas maneras. Y lo que está diciendo aquí, que ellos no vieron ninguna imagen. Entonces le está prohibiendo Dios que se hagan imagen de varón o hembra o de cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no le agrada eso. Porque a Él nadie lo ha visto en su totalidad. No hay ningún ser humano que haya visto a Dios. ¿Por qué? Porque no aguantaría, se muere. Porque dice la Biblia que el resplandor de Dios es más fuerte incluso que el del sol. O sea, si hubiera un humano que lo viera, caería muerto al instante. Caería muerto al instante o quedaría ciego, ¿no? Tal vez, probablemente. Entonces a Dios no hay ninguna imagen que se le pueda representar. Cuando nosotros le rendimos culto a las imágenes, estamos desobedeciendo los mandamientos que Dios le dejó. Porque no solo a su pueblo, sino que a Dios nunca le ha gustado. Tampoco nosotros como creyentes sabemos que a Dios nunca le ha agradado eso. Gloria a Dios. También vamos a leer un pasaje en Levítico 26:1. Levítico 26:1. Levítico 26:1. Levítico 26:1. Y dice así, en el nombre de Jesús: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ni siquiera inclinarse, ni siquiera hacerle reverencia a ninguna piedra pintada, porque es lo que son los ídolos, son piedras pintadas. Los hace la gente con su mano, yeso, y los pintan, ¿verdad? Las personas, incluso a veces la misma Virgen ni siquiera es igual a la otra. ¿Por qué? Porque simplemente son cosas, son piedras pintadas que el ser humano ha hecho. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Vamos a leerlo también en Juan 4 del 19
al 24. Entonces un espíritu nosotros no le podemos ver. Dice la Biblia que Dios es espíritu y a un espíritu nosotros no le podemos ver con nuestros ojos humanos, ¿verdad? A menos que Él se quiera manifestar, ¿verdad? Porque Dios tiene el poder para manifestarse de diversas maneras, ¿verdad? Pero mientras, no, pero es muy peligroso porque si nosotros le viéramos en su condición espiritual, nosotros no aguantaríamos. Juan 4 del 19 al 24. Gloria a Dios. Dice así: en el nombre de Jesús. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si usted quiere servir a Dios, en lugar de pasear una imagen, mejor enciérrese en su cuarto, porque enciérrese en su cuarto a orar, a ayunar, a tener intimidad con Dios, porque dice la Biblia que los que quieren adorar a Dios tienen que adorarle en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Gloria a Dios. El contexto de esto, hermanos, es que Jesucristo encontró a una mujer samaritana en el pozo y Él le pidió a ella que le diera de beber. Y Él le dijo que por qué le pedía ella a Él de beber, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban, porque los samaritanos adoraban ahí en Samaria y ellos adoraban a veces ídolos, o sea, tenían becerros de oro y adoraban esas imágenes. Por eso Jesús le dice: es que ustedes adoran lo que no saben, ni siquiera saben lo que están adorando, a lo que le rinden culto. Dice: va a venir la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar al Padre. Cuando Jesús vino, Él nos dio el entendimiento para saber que tú puedes adorar al Padre en cualquier lugar que tú estés. Si tú estás en tu cuarto, tú puedes orarle al Padre. ¿Por qué? Porque Él es espíritu y Él te escucha. El Padre que hizo todas las cosas es espíritu. Dice la Biblia que en el principio estaba el Espíritu de Dios creando todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Gloria a Dios. Entonces no hay ninguna imagen que nosotros le podamos componer a Dios. Incluso Jesús enseñó a orar al Padre. Cuando nosotros le prendemos una vela a una imagen, es algo que no tiene el poder para contestarnos. Muchas veces Dios en su misericordia a veces sana a las personas y la gente le da el crédito a la imagen, pero no es la imagen, es Dios en su misericordia, y nosotros le damos crédito a algo que no tiene vida, que es totalmente inanimado, ¿verdad? Entonces nosotros le tenemos que orar al Padre, y eso lo vamos a leer en Mateo 6, del 6 al 13, lo enseñó Jesús. Mateo 6, del 6 al 13. Si usted quiere hablar con Dios, puede hablar con Dios, pero en su cuarto. No es necesario que vaya a donde acostumbramos ir, que lleves una veladora grande. No es necesario. Lo digo porque yo lo hacía, hermanos. O sea, en mi ignorancia, yo lo que hacía es que llevaba una veladora de las más grandotas, la prendía, medio rezaba ahí, lo que tienen escrito ahí en las iglesias tradicionales, y ya de ahí me iba yo al bar, ¿verdad? A tomar con las mujeres y hacer desastre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esas instituciones no predican sobre el arrepentimiento. Entonces, si no te predican del arrepentimiento, pues uno sigue en lo mismo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer que Jesús enseñó a orar al Padre. No dijo que le oráramos a María, no dijo que le oráramos a Pedro, a Pablo, a Benito, a Expedito, a San Ignacia o a los millares de santos que se han inventado, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos?
Porque nosotros tenemos que tener bien en cuenta que un santo no es omnipresente. O sea, algunos de ellos fueron santos, ¿verdad? Pero ya no están en este plano terrenal. Ellos los tiene Dios en un lugar, pero ya no tienen parte de lo que se hace aquí en la tierra. Ustedes pónganse a leer la Biblia y van a ver que en ninguna parte de la Biblia van a ver a ninguna persona orándole a ningún santo muerto. Ojo, porque mucha gente a veces quiere torcer esto. Dice, no, pues es que María intercedió cuando se acabó el vino. Sí, intercedió ella porque estaba viva. O sea, le pidió a Jesús que estaba ahí en ese momento, ¿verdad? Intercedió, pero ahorita ella no puede interceder porque Dios la tiene en un lugar. Es una mujer que nosotros respetamos, es una mujer santa, una mujer de fe que nosotros respetamos, pero ella no es omnipresente. Ella, Dios la tiene en este momento, pero no puede escuchar tus oraciones. Y el mismo Jesús lo enseñó, no dijo le van a orar a María, a mi madre, sino que dijo él le van a orar al Padre. Gloria a Dios. Mateo 6, del 6 al 13, dice así en el nombre de Jesús. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras ofensas, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ya vemos el modelo de oración que Dios puso. Dios lo que no quiere que hagamos manos repeticiones, hermanos. ¿Qué es lo que es un rezo? Un rezo son vanas repeticiones, porque es algo que alguien más escribió. La palabra rezar viene del latín recitare y significa repetir. Esos son los rezos, y es precisamente lo que Jesús no quiere que hagamos. No hagáis vanas repeticiones. Lo que Dios nos está enseñando es orar. Orar quiere decir hablar. O sea, algo que tengas tú en tu corazón. Este modelo que puso Jesucristo aquí es como un modelo de cómo hablarle al Padre. No quiere decir que nosotros tengamos que estar repitiendo así, Padre nuestro que estás en los cielos, como 20 Padres nuestros, no, hermanos. Sino que es un modelo de oración que le tenemos que hablar a Dios como si fuera nuestro Padre, contarle todas nuestras cosas, pedirle perdón incluso por las cosas que hemos hecho, porque dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. En ninguna parte de aquí vemos que le está pidiendo suerte para el amor o esto, lo otro, porque no son las prioridades de Dios. Incluso dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque tú eres Dios. O sea, no hágase mi voluntad. Hay cosas que Dios es bueno y nos da, ¿verdad? Pero hay cosas que Dios no nos va a dar, porque no es su voluntad. Entonces, mucha gente por eso cae en idolatría. Como aquel ídolo me da, pues yo mejor sirvo a aquel ídolo. Pero con Dios no es así. Dios me va a dar. Nos da muchas cosas en su misericordia, porque todo Él lo hizo, ¿verdad? Nos da de comer y todo. Pero hay cosas que Dios no nos va a dar, ¿verdad? Y hay cosas que no nos convienen incluso. Si yo le pidiera a Dios $1.000.000, pero ese $1.000.000 en lugar de beneficiarme me va a perjudicar, entonces Dios no me lo va a dar, y le doy gracias a Dios porque Dios es un Padre sabio. No es un Padre como nosotros, que nosotros a veces le damos todo a nuestros hijos y a veces les hacemos un mal, hermanos. No le tenemos que dar todo lo que pidan nuestros hijos, porque hay cosas que no les convienen. A veces nosotros le queremos dar a nuestros hijos celular, le queremos dar todo, y a veces es un daño que nosotros le estamos haciendo. Pero Dios no es así. No, al menos con los creyentes Dios no es así. A lo mejor con la gente del mundo Dios trabaja diferente, pero con los creyentes que hemos
llegado a los pies de Cristo y que nos ha adoptado como hijos, Dios trabaja totalmente diferente. Hay cosas que no nos va a dar, incluso hay cosas que Dios nos va a corregir, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios a quien ama disciplina. Entonces, no hagamos vanas repeticiones, rezos a cosas que no tienen sentido, sino que nosotros le tenemos que orar al Padre. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, que no hay ninguna imagen que pueda representar a Dios. Por eso Dios no quiere que se le haga ninguna imagen. Lo vamos a ver en Isaías 40, del 12 al 26. Isaías 40, del 12 al 26. Isaías 40, del 12 al 26. Gloria a Dios. Isaías 40, del 12 al 26. No es bueno enojarse. Yo no hago esto con la intención de que la gente se enoje. No es de sabios enojarse, sino que la gente sabia escucha, investiga y toma sus propias decisiones, ¿va? No es bueno cerrarnos de pensar que nosotros tenemos la verdad, ¿verdad? Ya una vez me tocó predicarle a mi mamá y ella me dijo, no, pues mira, tú sigue con lo tuyo, a mí déjame con lo mío, porque pues a mí esto me enseñaron. Sí, le digo, pero mire, el detalle es esto, que nosotros, si seguimos en eso, nosotros nos vamos a perder. Le digo, yo no quiero que usted se pierda. Entonces, aunque a veces no es cómodo, se tiene que hacer. Y no es de sabios enojarse, ni cerrarse, decir, no, pues a mí déjenme con esto, a mí así me enseñaron. Porque si tú te cierras de esa manera, posiblemente te puedas perder. Entonces nosotros no queremos que nadie se pierda. A mí me gustaría que mucha gente se salvara. Gloria a Dios. Isaías 40 del 12 al 26 dice: en el nombre de Jesús, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Aquí nos vamos a detener tantito en el 16. Miren, hermanos, Dios es tan grande, hermanos, que dice aquí la palabra, lo que acabamos de leer, que todas las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, una gotita de agua que cae del cubo, o como el menudo polvo le son, hermanos, sobre las balanzas. El menudo polvo es un polvo bien ralito, posiblemente como el que a veces, no sé, los que tienen coche o en las ventanas de su casa, que les cae polvo. El menudo polvo es ese polvo que tú le pasas con los dedos y te lo llevas con los dedos, menudito polvo. Imagínense, Dios es tan grande que todos los países a Él le son como el menudito polvo. O sea, es tan grande Dios que todos los países le son tan pequeños. Imagínense, si todo el mundo le es pequeño para Dios, ¿qué es lo que es un ser humano para Dios? Es prácticamente nada, hermanos, gloria a Dios. Los millones de personas que han pasado, tantas generaciones que han pasado y ahorita ya no están, hermanos, gloria a Dios. El ser humano no es nada delante de la presencia de Dios, gloria a Dios. Dice que quien enseñó el Espíritu de Jehová, gloria a Dios. En algunas Biblias, hermanos, el nombre de Dios viene como Yahvé, y es el mismo Dios, hermanos. Posiblemente en su Biblia venga como Yahvé. Hay que tener en cuenta, hermanos, que el nombre de Dios no es Jehová ni Yahvé. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas pocas partes en arameo, hermanos. La mayor parte en hebreo, solo un poco en arameo. Entonces el nombre que Dios dio a Moisés, hermanos, solamente le dio 4 letras hebreas, hermanos, que es la Yud, la Hei, la Bat y la Hei, que en español serían YHVH, hermanos, gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lo tradujeron a nuestras Biblias, del hebreo a nuestras Biblias, algunos traductores en algunas Biblias, como la Reina Valera, le pusieron Jehová.
así pusieron la traducción, hermanos. Yo pienso que se aventuraron mucho. Ahorita hay algunas Biblias que ya no traen el nombre de Jehová, sino que le dicen nada más el Señor. En la Biblia latinoamericana, hermanos, viene como Yahvé. Los traductores también pasó lo mismo, se aventuraron a ponerle Yahvé y Jehová. En algunas otras dice Jehová, en algunas otras dice Yahweh, hermanos. Depende de la traducción. Así lo utilizamos nosotros por uso, hermanos, porque nosotros sabemos que realmente el nombre de Dios son esas 4 letras sagradas que muchas veces los judíos no se atreven a pronunciarlas, tienen un respeto a esas letras, pero nuestros idiomas las tradujeron, hermanos, pero es el mismo Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar del 17 en adelante, hermanos, hasta el 24. Como nada le son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Aquí dice en el 18. O sea, si Dios es tan grande que las naciones le son como nada, hermanos, entonces ¿qué imagen le vamos a componer? No hay ninguna, hermanos. Gloria a Dios. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla, que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho? Desde el principio, ¿no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Señor. Gloria a Dios. Dice la Biblia que todos los moradores de la tierra son como langostas delante de él, que en su sabiduría no hay quien la alcance. Entonces, hermanos, no hay ninguna imagen que nosotros le podamos componer a Dios. Vamos a leer hasta el 26. ¿A qué pues me haré semejante o me compararé? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, hermanos. Gloria a Dios. Dice que Él no desfallece, hermanos, ni se fatiga con cansancio. Su sabiduría no hay quien la alcance, hermanos. Dice que nosotros tenemos que mirar al cielo. Hay un salmo que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, hermanos. Cuando nosotros vemos el cielo, hermanos, eso nos habla un poquito del poder de Dios. Dice la Biblia que Él saca a sus estrellas y a cada una la llama por su nombre, hermanos. Millones y millones de estrellas, hermanos, seguramente hay, hermanos. Ese día me metí a ver un dato en internet de cuántas estrellas hay y son millones de millones, hermanos, millones de millones. Y Él conoce a cada una de ellas y a todas ellas la llama por su nombre. Por eso dice, o sea que nosotros tenemos que echar un poquito de coco y ver las obras que nos hablan del poder del Creador, hermanos. Un poder demasiado grande. Entonces no hay ninguna imagen. O sea, ¿qué imagen le vamos a hacer a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ninguna imagen, hermanos, gloria a Dios. ¿Qué se mueve, hermanos, a través de los ídolos? Aunque los ídolos en sí, hermanos, son estatuas de yeso, a veces, hermanos, ahí detrás de eso está un demonio, hermanos. Gloria a Dios. Lo dice la Biblia, hermanos. Gloria a Dios. Hay tradiciones que se adoptan, hermanos, que las venimos heredando, por decir como lo del Día de Muertos, que supuestamente viene tu familiar y que viene y que le tienes que poner comida y que se lo come y que se llevan el olorcito. Pues eso prácticamente es una mentira que nosotros nos la hemos creído, hermanos. Y es una mentira cómoda porque realmente los que comemos somos nosotros. Nos comemos los tamalitos nosotros, el atolito, hermanos. Pero estamos siendo parte de esta mentira, hermanos. Gloria a Dios.
No tiene nada de malo, hermanos, comerse un tamal, hermanos. O sea, es totalmente normal. Uno, dos o tres, no es malo comer, hermanos. Lo malo es ofrendarlo a los muertos, entre comillas, porque la Biblia dice que los muertos ya no tienen parte de nada que se haga aquí en la tierra, hermanos. Lo que le está uno ofrendando a los muertos, hermanos, realmente se lo está uno ofrendando a los demonios. Lo que anda aquí, hermanos, que a veces vemos que la sombra, que pasó corriendo un niño, hermanos, son espíritus inmundos, le llama la Biblia, hermanos, o algunos demonios. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Dios los tiene en un lugar, hermanos, pero ya no tienen parte de lo que se hace aquí en la tierra, hermanos. Ningún muerto, hermanos. Nadie, nadie, nadie. De repente estos espíritus pueden tomar forma de cosas, hermanos, porque son espíritus que tienen cierto poder. Dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz. Puede llegar y se te presenta como un niño, pero es un espíritu inmundo, hermanos. Entonces hay que tener cuidado. Que me habló el muerto, que mi familiar, hay que tener cuidado porque no son los muertos, hermanos, son los espíritus inmundos. Gloria a Dios. Y muchos de esos espíritus inmundos están detrás a veces de las imágenes, hermanos. O sea, ellos a veces por medio de la idolatría se les da cierta adoración, hermanos, a través a ellos. Gloria a Dios. Y lo dice la Biblia. Vamos a verlo en 1 Corintios 10, 19. Gloria a Dios. 1 Corintios 10, 19. Dice en el nombre de Jesús. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? El 20 también. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Gloria a Dios. En aquel tiempo, hermanos, se le hacía sacrificio a las imágenes. Había gente que llegaba incluso a sacrificar a sus hijos, hermanos, a pasarlos por el fuego. Le sacrificaban, hermanos, animales a los ídolos. Pero detrás de los ídolos estaba un demonio, hermanos. Por eso dice que lo que le sacrificaban los gentiles a los ídolos, le sacrificaban a los demonios. Todo culto que le hagas a una imagen, hermanos, le estás haciendo a un demonio, hermanos. Gloria a Dios. Si tú le das una manzana a la muerte, le prendes incienso, le estás haciendo culto sin querer al demonio, hermanos, que está atrás de ella, ¿verdad? Gloria a Dios. Es una manera en que los demonios se roban la adoración a Dios. El diablo, hermanos, fue diseñado para servirle a Dios, pero en algún momento dice la Biblia que él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Fue un ser que fue creado muy bello, pero en lugar de agradecerle a Dios, él se envaneció, empezó a ver altivez en su corazón y empezó a querer recibir la adoración que Dios tenía, hermanos. Entonces él fue echado, hermanos, y ahorita él siempre ha buscado robarse la adoración, hermanos. Siempre ha querido él tener la adoración, pero solamente Dios es el que es digno de recibir la adoración, porque Él nos hizo, hermanos. Él nos hizo y solamente Él es. No tenemos que adorar imágenes ni servirle a imágenes, hermanos, ni al dinero, sino que tenemos que servirle a Dios, hermanos, porque Él nos hizo. Él es bueno, hermanos. Dios es bueno, gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, que la idolatría también es un negocio, o sea, tal cual. Por eso ciertas instituciones religiosas no la censuran. Miren, vamos a hablar claro, hermanos. A mí me gusta hablar claro. Los sacerdotes no son ignorantes, hermanos. Son personas que estudian mucho Biblia. Hay sacerdotes que saben muchísimo, hermanos, de Biblia, pero no tienen temor de Dios. Porque ellos se someten, hermanos, a lo que diga la institución religiosa, hermanos, como tal, que ha adoptado tantas cosas, hermanos, que no vienen en la palabra de Dios. Son antibíblicas, pero ellos no las censuran porque es un negocio, hermanos, bien grande. El negocio de las imágenes, hermanos, es un negocio. Mucha gente vive de eso. Vamos a ver un pasaje, hermanos, aquí en la Biblia, en Hechos 19, del 23 al 29, hermanos. En aquel tiempo hubo un problema con el apóstol Pablo, hermanos, porque Pablo predicaba sobre la idolatría, hermanos.
Es algo que se tiene que predicar, hermanos, con respeto, obviamente. Pablo llegaba, hermanos, y predicaba con respeto, pero predicaba lo que era, hermanos. Y mucha gente no le agradaba, gloria a Dios. Aleluya. Hechos 19, del 23 al 29. Hubo un alboroto incluso por la predicación de Pablo, porque había gente que hacía negocio con las imágenes. Entonces Pablo llegó diciendo que no se les tenía que rendir culto a estas imágenes. Y hasta lo querían matar, hermanos. Dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, hermanos. Gloria a Dios. Hubo un gran disturbio, no pequeño, hermanos, un disturbio. ¿Por qué? Porque Pablo llegó predicando sobre Jesucristo, hermanos, lo que predicó él, sobre el mensaje central del Evangelio, que es la salvación de las almas, hermanos. Que es la muerte, hermanos, para redención de nuestros pecados. La muerte y resurrección de Cristo para redención de nuestros pecados. Entonces llegó predicando eso, que no eran dioses los que se hacían con las manos. Entonces había una serie de grupos, hermanos, que obtenían ganancia, hermanos, de los ídolos. Porque es un negocio hasta la fecha, hermanos. Entonces hay mucha gente que vive de eso, hermanos. Entonces, por eso no lo censura, hermanos, porque es una ganancia tremenda, hermanos, un gran negocio. Entonces ese tipo de instituciones saben la verdad, hermanos, porque está bien claro que a Dios nunca le ha gustado que se le haga ningún tipo de imagen culto. Gloria a Dios. Porque por ahí luego quieren torcer las escrituras, dicen que no, que Dios no prohíbe las imágenes, porque si no, no habría billetes. No, lo que prohibió Dios es el culto a las imágenes. No le puedes prender una veladora a una imagen, tú no puedes estar hablando con esa imagen, hermanos. Porque ya vimos qué es lo que se mueve detrás de eso, gloria a Dios. Por eso, hermanos, por eso. Y aparte no hay ninguna imagen que se le pueda componer a Dios. Entonces ya vemos que es un negocio y que les conviene, y por eso nunca lo van a censurar. Y lo van a defender, hermanos, con uñas y dientes, porque no les interesa, hermanos, la salvación de las almas, sino que les interesa seguir manteniendo su negocio. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. La responsabilidad de nuestra alma está en nosotros, y Dios nos enseña a través de su palabra, hermanos, la verdad, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver un último punto, hermanos. Dios nos puede perdonar, hermanos. Así como nosotros, hermanos, somos pecadores, hermanos. O sea, nosotros andamos haciendo cosas que no estaban bien delante de los ojos de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Que muchos de nosotros nos predicaron la palabra y empezamos a escuchar, hermanos, abrir nuestro corazón, y entendimos, hermanos, que no estaba bien, hermanos, lo que estaba haciendo, y nos arrepentimos, hermanos. Nosotros, los cristianos, hermanos, somos pecadores como cualquier otro, pero somos pecadores arrepentidos, hermanos, que hemos abandonado nuestras conductas, hermanos, y que estamos empezando a vivir una vida lo más posible a la voluntad de Dios, hermanos. Gloria a Dios. No es que seamos perfectos, hermanos, no. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un cuerpo que tiene tendencia hacia el pecado, hermanos. Entonces un cristiano que ha aceptado, hermanos, su condición delante de Dios, que ha sido justificado por fe, hermanos, por arrepentirse, hermanos, de su conducta. Hemos dejado las malas conductas y estamos en un proceso, hermanos, de lavamiento, de regeneración por la palabra y por el Espíritu Santo, hermanos. O sea, estamos en un proceso que Dios nos está regenerando. Aún hay detalles en nosotros que tienen que ser corregidos, hermanos, mejorados. O sea, el cristiano está llamado para ser para llegar a la estatura del varón perfecto, hermanos, que es Jesús. Pero eso es progresivo, hermanos. O sea,
Pero lo importante es que nosotros, Dios ya nos ha justificado, hermanos, por la fe, gloria a Dios. Entonces es necesario arrepentirse, hermanos. Dios, si usted en este momento, hermanos, está en el pecado de la idolatría o en algún otro pecado, hay perdón, hermanos, para usted. Pero usted se tiene que arrepentir, hermanos. Y eso solamente es a través de la Escritura. La intención, hermanos, de la predicación no es juzgar a la gente, hermanos. Jesucristo cuando predicó para enseñarle a la gente su condición y que la gente se apartara del pecado, que se arrepintiera, gloria a Dios. Mucha gente lo hizo y mucha gente no lo hizo, hermanos, gloria a Dios. Nuestra responsabilidad es predicar, hermanos, y la responsabilidad de la persona es arrepentirse. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, que hay perdón. Gloria a Dios. Hechos 17 del 16 al 34. Gloria a Dios. Hechos 17 del 36 al 34. Gloria a Dios. Vamos a leer un pasaje muy... Me agrada mucho este pasaje, hermanos, porque Pablo era un varón que estaba lleno del Espíritu Santo, hermanos. Entonces dice que cuando él llegó a Atenas, Grecia, él se enardecía su corazón viendo la ciudad entregada a los ídolos. Cuando alguien ha conocido, hermanos, de la misericordia de Dios como nosotros, cuando vemos que alguien adora las imágenes nos da un celo, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no son dioses, hermanos. Entonces lo que pasó con Pablo, que él llegó a Atenas y él como que es algo en su interior, hermanos. Pero me agrada, hermanos, porque a pesar de que él sintió algo como un celo santo, hermanos, no llegó y les dijo, oigan, son unos idólatras, se van a perder, no, hermanos, sino que él llegó con una mansedumbre, hermanos, o sea, predicó la verdad, pero con una sabiduría que Dios le dio, hermanos, gloria a Dios, porque era un varón que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces él predicó sobre la idolatría, pero les predicó con una sabiduría, hermanos, celestial, hermanos, porque vamos a ver aquí hay personas sabias, pero tienen una sabiduría terrenal, hermanos. O sea, hay sabiduría terrenal, animal y diabólica, y hay una sabiduría que viene de allá arriba, hermanos. Pero esa tiene características, hermanos. Tiene que ser pura, llena de buenos frutos, pacífica, hermanos, y sin contender, hermanos. Entonces, es la sabiduría con la que Pablo le habló a los atenienses, gloria a Dios, del Hechos 17, del 16 al 34, hermanos. Vamos a leer. Dice en el nombre de Jesús, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí nos vamos a parar tantito en el 18. Ahí en ese tiempo, hermanos, en Atenas, Grecia, había dos vertientes filosóficas, hermanos. Unos eran los epicúreos y uno los estoicos, hermanos. Tenían cierta sabiduría, hermanos, pero tenían una sabiduría humana, hermanos. No tenían una sabiduría acerca de las cosas de Dios. O sea, su sabiduría era meramente humana. Como hoy en día puede haber gente, hermanos, muy estudiada, licenciaturas, doctorados, pero es una sabiduría terrenal, hermanos. A veces estos filósofos, hermanos, tenían mucha sabiduría terrenal, pero no tenían sabiduría celestial, hermanos, porque estaban adorando cosas que no eran dioses, gloria a Dios. Y dicen, ¿qué nos querrá decir este palabrero, hermanos? Pensaban que era un charlatán, porque les iba predicando acerca de Jesucristo y de la resurrección de los muertos, hermanos. Para una gente natural, eso es una locura. Para el hombre natural es una locura, hermanos. Pero para nosotros, los creyentes, hermanos, es poder de Dios. Gloria a Dios. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que nos hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también
un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento, y vida y aliento a todas las cosas, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación. Aquí vamos a parar un momento, hermanos. Dice que él pasó por los santuarios de ellos, y tenían muchos ídolos, hermanos, muchas imágenes, el dios del sol, el dios de esto, de aquello, muchos dioses, hermanos, gloria a Dios. Pero él también vio que tenían un altar que decía el Dios no conocido. Entonces, con la sabiduría que Dios empezó desde ese punto a decirle, bueno, no les dijo, oye, ustedes se van a perder, son unos idólatras. No es la manera, hermanos. O sea, nosotros tenemos que predicar con sabiduría, sin ofender a las personas, porque muchos de ellos están en ignorancia, hermanos. No lo hacen a veces por costumbre, como dijimos, por tradición, por herencia, hermanos. Entonces nosotros no tenemos que ofender a las personas. Tenemos que predicarles, sí, la verdad, hermanos, pero con sabiduría, como Pablo. Le dice, yo pasé por sus lugares y yo veo que son religiosos, pero también veo que tienen un altar al Dios no conocido. Pues yo les vengo a hablar de ese, el Dios que hizo todas las cosas, que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. No habita en templos hechos por manos de hombre, hermanos, porque Dios no habita en templos de piedra, hermanos, gloria a Dios. Le llamamos el templo, hermanos, al lugar donde nos reunimos, pero realmente dice la Biblia que el templo realmente del Espíritu Santo somos nosotros, hermanos. O sea, la iglesia, hermanos, no es el local en sí, hermanos, sino que son las personas que Dios les ha dado de su Espíritu Santo, hermanos. Y Él ha llegado a morar en las personas. Por eso dice que no habita en templos hechos de mano de hombres, sino que Él habita en templos que Él hizo, hermanos, porque a nosotros Él nos hizo para que seamos templo del Espíritu Santo, hermanos. Nosotros los creyentes somos el templo del Dios viviente. Él quiere vivir en cada una de sus criaturas, hermanos, pero Él no llega a fuerza, sino que Él toca, hermanos, y nosotros le tenemos que abrir, gloria a Dios. Entonces, Él dijo que no es honrado. Cuando nosotros decimos, hermanos, como creyentes que le servimos a Dios, es dentro de lo que cabe, porque no hay nada que nosotros le podamos dar a Él, hermanos. O sea, nosotros servimos en predicar su palabra, compartir aquí ciertas cosas en el templo, pero realmente el beneficio es para las personas que van a venir aquí al templo, hermanos. Solamente le estamos obedeciendo, pero no hay nada que nosotros le podamos dar, hermanos, a Él, porque Él es Dios, hermanos. Por eso dice que no es servido por manos de hombres, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a seguir leyendo. Él es el que da vida a todas las cosas. De una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres, para que busquen a Dios, dice en el 27. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, hermanos. Aquí vamos a parar otra vez. Dice que nos ha prefijado el límite de la habitación de los tiempos para que busquemos a Dios, hermanos. Nosotros como seres humanos, como humanidad, tenemos un límite, hermanos, una fecha de caducidad. Nosotros no sabemos, hermanos, si nos morimos mañana, de aquí a un mes, hermanos, de aquí a una semana. Hay gente que hoy se murió y nunca logró descubrir el propósito. El propósito de que Dios nos ha fijado es para que le busquemos a Él, hermanos, para que lleguemos a Él. Entonces dice que no está lejos de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque ya vimos que Dios es espíritu. Entonces no le podemos hallar palpándole, porque Él es espíritu, hermanos, pero si nosotros de todo corazón, hermanos, queremos buscarle, le podemos encontrar, hermanos. Hay un pasaje que dice por ahí, hermanos, que si nosotros le hallaremos, porque le buscaremos de todo corazón. Cuando alguien, hermanos, quiere buscar a Dios, Dios se deja encontrar fácilmente, hermanos. Cuando alguien no quiere, difícilmente, hermanos, porque Él conoce los corazones. Cuando alguien viene, hermanos, al templo de todo corazón, hermanos, Dios se puede manifestar a su vida, gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo.
en el 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, nosotros somos hechos por Dios y no debemos de pensar que ese Dios que nos hizo sea igual a una semejanza, hermanos, de escultura, de arte o de imaginación de hombre, hermanos, porque realmente todas las esculturas, la que usted me diga, hermanos, viene de la imaginación de un hombre, hermanos. Gloria a Dios. En alguna ocasión, hermanos, Dios mandó a hacer imágenes, hermanos, por ejemplo, los querubines, pero Él le hizo la revelación con las medidas exactas a Moisés, hermanos, y no era con la intención de rendirle en culto en sí a los querubines, sino a lo que representaban los querubines, hermanos. Los querubines, hermanos, y el arca del pacto representan el trono de Dios en la tierra, hermanos. Gloria a Dios. En el libro de Ezequiel podemos ver, hermanos, que Ezequiel tuvo una visión, hermanos, que el trono de Dios estaba siendo cargado por querubines, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esas imágenes que ahora vemos salieron de la imaginación de un hombre. En aquel tiempo, hermanos, Dios mandó a hacer esos querubines, pero con otro propósito diferente, hermanos. No para darle honra a los querubines, sino a lo que representaban. Arriba de esos querubines, hermanos, se vertía la sangre, hermanos, de los sacrificios para redimir al pueblo, hermanos. Entonces no se dejen confundir por eso, hermanos. Es otro propósito aparte. Dios le dio las medidas específicas, hermanos, le reveló a Moisés, y las imágenes que se hacen ahorita salieron de la imaginación de un hombre. Nunca, hermanos, Dios le mandó al hombre que hiciera ese tipo de imágenes. Eso es un negocio, son piedras que no tienen vida, hermanos, gloria a Dios, y no representan nada, hermanos, nada. Porque nadie estuvo en esos tiempos para decir así fue María, así fue Jesús, hermanos, gloria a Dios. Todas las imágenes que vemos de Jesús, hermanos, en la actualidad son diferentes, hermanos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había cámaras. Entonces no se puede hacer, no se le puede rendir homenaje a ninguna imagen, hermanos. Hay que tener cuidado, gloria a Dios. En el 30 dice algo muy importante. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Gloria a Dios. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos, hermanos. Gloria a Dios. A este punto es muy importante, hermanos. El punto principal de la predicación, hermanos. Dice que Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, pero manda a todo hombre, hermanos, en todo lugar que se arrepienta, porque Él ha establecido un día que va a juzgar al mundo con justicia, hermanos, por medio de Jesús. Porque Jesucristo, dice la Biblia, que es el Dios manifestado en carne, hermanos. Entonces Él nos vino a predicar todo, nos vino a enseñar nuestra condición, y este es el motivo de la predicación, hermanos, que nos arrepintamos. Si en este momento, hermanos, estamos en algún tipo de pecado, ya sea de idolatría, de fornicación, adulterio, de mentira, hermanos, es hora, hermanos, para arrepentirnos, hermanos, de nuestro pecado. Dios pasa por alto todo el tiempo de nuestros pecados pasados, hermanos, y nos perdona, hermanos. Si nosotros creemos en el Evangelio, nos arrepintamos, hermanos, de nuestra conducta, y ahora vivamos para Él, hermanos. Gloria a Dios. Dice la Biblia que algunos creyeron, hermanos, algunos se burlaron de Él, los filósofos. Hay gente que se burla, que no cree, hermanos. Pero hay otros que sí, hermanos. Entonces, gloria a Dios por los que se arrepienten, hermanos, y ojalá ustedes lean en su casa, hermanos, y lo tomen en cuenta y hablen con Dios y díganle cuál es el camino correcto, hermanos. Gloria a Dios. Dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces este mensaje, hermanos, no vayan a creer que nosotros somos nada. Nosotros solo somos personas comunes y corrientes que hemos sido restaurados por la misericordia de Dios. La sabiduría la da Dios, hermanos. La sabiduría no es de nosotros. Dice que de Él viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces
Mi intención, hermanos, es que todos nosotros vayamos a la presencia de Dios, pero para eso, hermanos, hay algunas cosas que nosotros tenemos que ajustar con Dios, hermanos. Eso fue todo, y deseo que Dios les bendiga grandemente y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros para siempre, hermanos. Amén.